Señoras y señores, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional le sigue a usted informando sobre las condiciones atmosféricas que dominan la República Mexicana. Le platico que la masa de aire ártica que ha generado al frente número 14 está dominando buena parte del territorio, principalmente los estados del interior, en donde las temperaturas siguen marcando valores realmente muy bajos, negativos de 10 a 12 grados bajo cero, allá en el norte de la República, aquí cerca de la Ciudad de México, en la capital del Estado de México, en Toluca, 5 grados bajo cero, y bueno, situación que también marca heladas intensas en todos estos estados que no tienen costa. La masa de aire polar sigue marcando también evento de norte en el Golfo de México con vientos que van hasta los 75 kilómetros por hora, pero que este mismo se acelera en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. El frente 14, que está en el sureste y la península de Yucatán, pudiera arrojar precipitación moderada y muy aislada en el sur de Veracruz, en Tabasco, en Campeche, ligera en Quintana Roo, en Chiapas y en el estado de Oaxaca. Insisto, muy aisladas las precipitaciones, hay poca humedad en esa región de nuestro territorio. El resto del país, insisto, con un ambiente muy frío, el cielo muy limpio, despejado, soleado, y también habrá todavía algunos bancos de niebla, mismos que ha interrumpido el trabajo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí en la capital del país esperaremos este lunes 13 de diciembre, una temperatura máxima entre los 20 y 21 grados Celsius, la mínima de 1 grado esta misma mañana, y el cielo dominará un cielo muy despejado este mismo lunes. Sigan usted por Twitter, @huracán con agua.